Mi nombre es Javier Caballero Hernández. Tengo 44 años. Ya hoy en día tengo aproximadamente 24 años en realidad, pues trabajando en este sistema que es restaurantero. Hoy en día empecé en hotelería y hoy completamente en restaurante. Mi operación ha ido creciendo de manejar en un restaurante muy pequeño a 8 personas. Hoy llego a manejar 45 personas. Mi camino ha sido desde empezar de lavatrastes, garrotero, calentaba el pan, hasta hoy en día ser el gerente de alimentos y bebidas. Antes de implementar nuestro modelo de coaching que se llama Senda, ¿cuáles Mm, eran los principales retos que afectaban el desempeño y el crecimiento de la organización? No tenía yo realmente un camino a seguir, que siempre fueron como capacitaciones muy mecanizadas, ¿no? Con lo que me enseñaste, la verdad es que al final me da como que muchos caminos. Me encantó ver que existen formas diferentes de cómo llevar el mecanismo y obviamente el trabajo en varias formas. Y eso es lo que hace este Senda, ¿no? Oye, soy muy explosivo y de repente te veo que también soy muy relajado ya ahora. Me gustó muchísimo porque hoy en día lo aplico hasta con mis hijos. De repente empiezo a ver que uno es más agresivo que el otro es más tranquilo y entonces aplico el Senda con ellos y la verdad es que oye, deberías de integrar esto a tu vida, ¿no? O deberías de ponerlo en práctica igual que yo lo estoy empezando a hacer, ¿no? Y la Mm, verdad es que sí es increíble ahora esta nueva forma. Yo no la conocía, hoy me gusta y la verdad es que la pongo en práctica porque pues creo que es crecimiento total. qué interesante que lo profesional se va hasta también a lo familiar y a lo personal. Sí, ¿Cursos, consultorías o metodologías habías intentado antes y qué resultados habías tenido? pusimos en práctica como el libro, ¿no? De la gente altamente efectiva de De COVID, coaching. ¿no? Ujú. Es un mundo de formas, ¿no? Lo que dice COVID. Ser proactivo y ser varias cosas. Al final lo trataba de hacer todo el tiempo, pero como que quedaba en esa palabra. Más bien no había un seguimiento completo. Y en cambio, en el seguimiento que tú me das, la verdad es de que ha sido muy grande y esto me abre como que más panoramas. Porque al final ser proactivo yo lo sentía y lo describe él, ¿no? O sea, hay muchas formas de ser proactivo. Pero hoy en día veo que también soy muy explosivo y entonces también tiene que ver con una forma de ser proactivo. Lo entiendo más o menos así. Pero, pero hoy lo encamino con esto que me dices. Al final veo mi enneagrama y de repente digo, oye, y si cambio un poquito a mejoraría. Y entonces como que voy dándole la vuelta a un reloj donde al final veo que cada hora es diferente, ¿no? Ah, sí. Sí, qué chistoso. Me llamó la atención esta forma y nunca la había visto de esta forma. Es más, ni siquiera la conocía. Pero hoy me siento y de repente digo, oye, o sea, sí había visto las 5 S y mejor en esto y mejor en el otro, ¿no? Pero esta forma como que me ayuda a sacar lo que yo tenía dentro de. Mm. O sea, lo que estaba escondido en lo que en verdad quiero ser y me desmotivaba no hacerlo. Entonces, hoy en día empiezo como que a aligerar ese peso en mí. Sí, conectaste con tu esencia. Exacto. Todo el proceso te llevó a conectar con el Javi que realmente está Queriendo buscando, salir. queriendo salir. Exactamente. Ok, durante el proceso, ¿identificaste prácticas o estilos de liderazgo que estuvieran limitando tu desempeño o el desempeño incluso de la evolución del equipo? Obviamente, cuando tú trabajas con mucha gente, lo que haces es ver cada cabeza es un mundo, ¿no? Eso es para empezar. Y al final, cada práctica que ellos hacen, la aplican de formas distintas. Entonces, hoy en día yo veía liderazgos donde al final eran como que
muy, muy apegados a su manera de ser y no cambiaba, no cambiaba. Y yo decía, pero ¿por qué si hoy, por qué entonces tengo que cambiar yo, no? O ¿por qué tengo que ingresar algo más a mi vida para poderlo sostener eso? No lo entendía hasta que hoy en día vi varias cosas. Y lo que vi fue, ok, si ellos son rectos y yo les meto esa, esa línea diferente, empiezan a caminar sobre esa línea también. Mm, qué O sea, interesante. sí, lo chistoso es de que yo al final lo veía en una forma rara, porque yo decía, me ponía como retractor, como diciendo, si hoy yo doblo las manos voy a perder. Ujú, Eso era como que el principio. Siempre era, quiero ganar y quiero ganar, ¿no? Pero también ganar, ganar era importante, como decía Kobe, ¿no? Entonces, sé que es ganar, ganar si al final yo también ayudo a la persona que al final hoy está como en esa línea. ujú, Porque al final si me dice su pensar y de repente yo lo implemento en 10 cosas más, entonces digo, tiene razón. ajá, Y antes no tenía razón para mí. sí. Mm, Entonces, hoy me baso más en, ok, a ver, ella o él necesitan esto y yo voy a pensar, ¿a dónde me va a llevar eso? mm, Y veo que al final suma en vez de restar, entonces digo, tiene razón. Entonces, sí abre panoramas. Entonces, sí me encontré con muchos así, la verdad, que al final era lo que yo decido es lo que decido porque al final posiblemente así funcione. Y yo le daba la vuelta diciendo, no funciona, no funciona, no funciona, hasta que encontraba su forma de que sí funcionara. mm. Sí, pero sí me encontré con mucho. Ese Y fue, hoy lo veo más. Ujú. sí, ese fue tu integración de tu eneatipo 1 hacia tu eneatipo 7. Te volviste más flexible, más creativo, encontraste una forma de que la forma de ver del otro también se vale, ¿no? Si yo le peleaba o al final le decía, no, mira, fíjate que esto está mejor o esto está aquello, al final entrábamos en una, en estarnos, mal informando, decirnos las cosas mal. Entonces, buscábamos la forma de decir, así quieres que funcione, así vamos a funcionar. Y entonces buscaba la forma que funcionara esa forma que él cree. Mm, ujú. Y la verdad es que de repente funcionaba, obviamente con mejoras completamente, pero, pero sí, o sea, yo nunca, ya en mi mente decía, no quiere decir que no tenga la razón. Puede ser que al final obviamente haya errores hasta en uno, ¿no? Pero al final obviamente voy a apoyar a que funcione su plan. ¿Qué cambios hubo, si los hubo, has observado en el clima laboral o en la forma de trabajar del equipo? Siempre había sido un jefe muy, y lo digo así, un jefe de que hoy se tenía que hacer eso y se tenía que terminar esto ya. Y hoy se termina, pero soy más flexible. Es más, hoy los chicos, eh, no quiere decir que me lleve con ellos, pero ya empiezan como a llevar mejor relación conmigo en forma de, oye jefe, ¿cómo estás? Qué bonitas cejas tienes, jefe, ¿no? Ujú, Lo ujú, que nunca me decían en mi vida, ¿no? ujú. Porque al final posiblemente tenían miedo hasta de decirme. Hoy chascarreo con ellos de vez en cuando, obviamente no perdiendo la línea, pero es más bien, hoy los escucho. Y eso es importante para mí también, porque al final, dicen por ahí, hasta de las pequeñas personas, al final uno aprende más que a veces de las grandes. Digo, yo lo veía así porque al final decía, hoy que tiene un puesto donde al final él posiblemente no quiera crecer porque al final lo se nota en muchas cosas, pero, pero hay veces que los escuchaba y decía, ah, o sea, este era su limitante, ¿no? Y hoy en Ujú. día se lo platicaba y le decía, no, pero quítate esa limitante, pon acá y tú eres mejor que eso, ayúdate a esto, mejora esto, y hoy en día tengo meseros que hoy en día son encargados ya diario. Wow, qué bien. Entonces, quiere decir que su limitante la volteamos. Mm, Entonces, y hoy aprendí de ellos muchas cosas, porque al final,
escuchar hace mucho. Sí. Hay veces que dice uno, escuchar mucho hace que ejecute uno mejor. Algo que te provocó sorpresa de descubrimiento. En lo negativo que al final tenía. Es más, no podía yo cambiar porque al final obviamente ya había visto varias cosas y mi régimen era, demuéstrame que es cierto para poderlo cambiar, ¿no? Y lo que me hizo wow fue, hay técnicas donde al final obviamente como el enneagrama, que te enseñan, tú eres este y la verdad esto no lo puedo cambiar, o sea, digamos, pero sí puedo ir incrementando mis cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el boom, yo nunca había visto algo que al final obviamente me dijera como por dentro, estás aquí y puede ser cualquiera de estos o no ser cualquiera de ellos, pero sí puedes ir metiendo cositas de cada uno de ellos para poder ser un círculo completo. Eso es lo que al final yo de repente decía, eso yo no lo conocía. Mm. Es más, ni siquiera tenía idea que existiera. Pero eso fue lo que más me hizo boom, como descubrir que al final puedo hacer muchas cosas más y siendo la misma persona. Es más, ni siquiera me había puesto a pensar en mi sombra. Nunca pienso en lo malo mío, que también eso es raro. Siempre trato de que al final, obviamente, como lo dice mi enagrama, trato de siempre estar bien, ¿no? Y hacer las cosas bien. Pero también ver el mal es el cambio que al final, obviamente, ayuda. Entonces, hay que voltear a ver a la sombra, a ver dónde está. ¿O identificaste algún indicador o evidencia que pudieras utilizar para evaluar el proceso o alguna forma de cuantificar el beneficio para ti o para la empresa de este proceso en términos de algún indicador? ¿Lo podrías identificar? No solo se queda en un clima laboral. Yo creo que estaría bien en vez de hacer un examen que hacen, que es el psicométrico, que al final obviamente lo hacen todas las empresas para saber cómo estamos. Yo creo que estaría padre implementar un tipo de enneagrama, no tan extenso, pero sí para por lo menos conocer a la persona en su primer momento. Y de ahí venir con escalas y al final decir, ok, ¿a dónde vamos a llegar con esta persona? Y trabajar con ellos diferente, porque al final, a mí sí me ayudó que al final se trabajara específico en mis defectos, Ujú. la verdad. Entonces, yo creo que eso ayuda a profesionalizar a las personas. Si uno al final ayuda donde ve uno la debilidad, yo creo que los hace más fuertes. Entonces, creo que sí me llevaría al final una forma de cómo llegar a eso sin ser tan evasivos, tan invasores en el proceso. Ajá, ajá. O sea, es más bien tipo, no un psicólogo, pero sí un analista de, de caracteres. Ah, mira, qué ¿Por interesante. qué? Ujú. Sí, porque el carácter al final da mucho de lo que es uno. Entonces, me imagino al final y creo hoy en día que el carácter al final obviamente se forja. Entonces, creo que si ayudamos a que a cada uno de ellos vean qué tipo en el enneagrama están, la verdad es que eso ayuda a que los encaminemos y pues obviamente sea un equipo completamente profesional. Sí, y tú como líder convertirte en un analista de carácter, fíjate. ¿Qué elementos consideras que serían relevantes para que líderes de otras empresas evalúen este tipo de enfoque y los riesgos de no realizar ajustes en su liderazgo y cultura? Ok, este también es importante. Yo creo que hoy una empresa siempre siempre se caracteriza por ser un equipo, donde al final todos tenemos pues, obligaciones y cosas diferentes, ¿no? O sea, desde el director que al final tiene responsabilidades completamente diferentes a un Stuart, tienen responsabilidades. Entonces, creo que las empresas deberían de obviamente,
sí meterlo a su empresa, porque al final lo que hace esto es, primero, sentar a los líderes para saber qué equipo es el que tienen en las manos. Esto ayuda a que al final obviamente sepan quién es el Messi del equipo Ujú. y quién es el Cuauhtémoc Blanco o el portero, ¿no? ¿Quién va a ser el mejor portero de esta selección? Obviamente la búsqueda del talento tendría que ser evaluado por un Senda. Creo que al final obviamente es, hoy en día, y lo he visto en muchas empresas donde al final te sientan y te hacen un psicométrico, donde al final pues lo puedes pasar o hay veces que dicen este cuate está loco, ¿no? Y no saben si en verdad su locura es más grande que que lo que tiene, ¿no? Y la verdad es que no es por enjuiciarlo, sino al final hay gente que al final no sabe de matemáticas, pero sabe de otras cosas y al final que creo que eso no da la línea donde al final obviamente andamos buscando al personal adecuado. Entonces, yo creo que Senda sí ayuda a que al final sepamos, este cuate está, hoy en día está trastornado por mil cosas, pero podemos mejorarlo a esto, ¿no? Y creo, es más, estoy consciente de que al final obviamente yo era parte de ese cambio. Entonces, yo creo que sí es importante que las empresas empiecen, yo creo que a mejorar su reclutamiento con este tipo de proyectos. Utilizaba mi queja y de repente era, pero no has visto esto, no has visto aquello, no has visto el otro, no has... Era darme la vuelta completamente con temas que al final obviamente me ayudaban a mí a cambiarlo. Entonces, hoy en día decía, y perdón por la palabra, pero decían, era muy pedero. Ujú. O sea, de todo la quería hacer, de todos. Cuando al final el jarabe estaba enfrente de mí, no decía, oye, ya me lo voy a tomar para que ya estuviera más tranquilo, ¿no? Que queremos como que al final enfrascarnos en lo que somos y no, y no explorar lo que somos en realidad. Creo que al final eso rompe con lo que nuestros padres nos enseñaron, una cadena muy grande que era, tú naciste para esto y vas a ser para esto, ¿no? Y hoy Ujú. en día es, hoy yo nací para eso, pero voy a crecer a esto. Pues, Charlie, la verdad es que a mí me encantó ser parte de de esta forma mostraste a la empresa, la verdad es que yo lo vi muy bien, Senda hoy en día, la verdad es que lo pondría en práctica con muchas de las personas para saber cómo vienen y qué, y hacia dónde vamos a ir con ellos, porque al final obviamente, pues, somos un equipo y la verdad es que hoy en día empujarlos a eso es que me vaya bien a mí y a todo mi equipo, ¿no? Entonces, te agradezco mucho haberme mostrado, pues la verdad, algo que no conocía en mi vida. Fue un programa increíble, la verdad. Yo estoy muy contento de haberte conocido y de haber conocido este sistema.